En Argentina escala la tensión en torno al futuro inmediato de la vicepresidenta del país. Cristina Fernández ha sido acusada de corrupción y el gobierno denuncia persecución política. En medio, violencia y denuncias de abuso policial por las que el oficialismo asegura va a recurrir a la justicia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El kirchnerismo plantea una ofensiva judicial mientras miles de seguidores de la vicepresidenta Cristina Fernández siguen acampando en las inmediaciones de su residencia para evitar un posible arresto. Y el Papa Francisco llega para levantar el ánimo en el sábado cristiano en una ciudad italiana que todavía trata de reponerse del peor terremoto hace 13 años. En Argentina sigue el pulso entre los seguidores de Cristina Fernández y el jefe conservador del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Miles de personas siguen congregadas en torno a la residencia de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta. Ello luego que un fiscal pidiera 12 años de prisión e inhabilitación política de por vida en su contra por presunta corrupción en la asignación de la obra pública durante su gobierno. Concentraciones multitudinarias con las que el oficialismo reclama persecución política, pero el alcalde terminó enviando la fuerza pública ante denuncias de destrucción a la propiedad y desórdenes. Lo que vino luego fue el caos, fue la violencia y las denuncias de abuso policial. Cristina Fernández recibió este sábado el respaldo de manifestantes en plazas de todo el país. Pero el epicentro fue frente a su domicilio en Buenos Aires. El lugar ha sido escenario de vigilias y manifestaciones continuas desde el lunes, cuando la Fiscalía elevó la acusación contra la expresidenta argentina a 12 años de cárcel y pidió su inhabilitación política. Quiero finalmente decirles que gracias y pedirles, que vayamos a descansar un poco, que ha sido un largo día. Un largo día. Los quiero mucho. Desde primeras horas del sábado, muchos de los concentrados interpretaron como una provocación la decisión de la alcaldía de Buenos Aires, a cargo del opositor Horacio Rodríguez Larreta, de cercar con vallas el domicilio de Fernández. La vicepresidenta cargó en su página web contra la decisión del gobierno capitalino y afirmó sentirse sitiada. También el presidente Alberto Fernández mostró su rechazo y pidió el cese del hostigamiento. La policía reprimió con agua, gases y golpes de bastón, pero los manifestantes consiguieron llegar hasta la puerta del domicilio de la vicepresidenta, en uno de los vecindarios más exclusivos de la capital argentina. Vinimos a apoyar a Cristina porque somos militantes políticos y en las difíciles nos bancamos. Sabemos que la están persiguiendo y que quieren que algunas voces se silencien. Así que estamos acá y en paz, tranquilos, esperando que la policía se retire, que retiren las vallas. Pero la provocación de hoy a la madrugada de poner las vallas es un símbolo que no queríamos permitir que suceda, que es: mientras la justicia quiere encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, Larreta lo que hizo es encarcelar su casa. Y eso no lo vamos a permitir. Para algunos vecinos, la situación es insufrible. Insoportable. Hace una semana que la gente no puede dormir. Sí. No tenés condiciones de higiene. Si tenés cortada la calle, la gente no puede entrar, no puede salir. Tenés bombos hasta las 4 de la mañana, gente cantando, la verdad es imposible, tenés comerciantes que no pueden abrir los comercios. Kirchner fue acusada junto a otras 12 personas por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas. La causa sobre la supuesta corrupción en la licitación de obras públicas se remonta al periodo entre 2007 y 2015, cuando ejercía la presidencia del país. Ha habido demasiada sangre en la Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente. Aquí mismo. Los manifestantes están decididos a seguir apoyando a la expresidenta. A Cristina la cuida el pueblo, advierten los carteles.
Y hay naturalmente una extrema polarización por los hechos en el barrio Recoleta en Buenos Aires. Queremos ampliar la perspectiva y lo queremos hacer con Hugo Alconada Mon, periodista colaborador del diario La Nación de Argentina. Hugo, un gusto saludarte, bienvenido. Y en honor al tiempo comienzo preguntándote, la situación está escalando en torno a la residencia de la vicepresidenta, como veíamos en el informe. ¿Qué es peor, Hugo? ¿Arengar a los seguidores para que, como dijo la vicepresidenta, la defiendan de un juicio motivado políticamente, o enviar a la policía, poner vallas con el resultado seguro de enfrentamientos? Buenas noches, gracias por tenerme. Y ese es un punto clave, eventualmente el error cometido por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que al colocar vallas frente al edificio generó el chispazo inicial para confrontaciones en la calle. Por supuesto que, como bien decía el informe, hay vecinos de la vicepresidenta que viven en un edificio que en estos momentos afrontan días en los cuales no pueden dormir, pero al mismo tiempo el error político de llevar esto a los chispazos, ¿sí? A los incidentes. Recordemos algo como contexto general. Hay tres planos. El plano judicial, en el cual ella afronta un juicio, se le pide 12 años de prisión, pero recordemos que esto va a tomar mucho tiempo, años, en resolverse. Segundo, el plano político, donde la vicepresidenta tiene poco caudal de votos hoy y una imagen positiva bastante magra, pero que esto le permite consolidar su espacio político alrededor de ella, detrás de ella. Y número 3, el plano social, en el cual tenemos, por un lado, inflación, por donde además tenemos recortes del gasto público, pero que esto le permite a la vicepresidenta mostrar otro eje, darle un relato al gobierno por fuera del ajuste y por el lado de la victimización política. Pero lo que denuncian aquí, o lo que denuncia el oficialismo, para ser más exactos, es la politización de la justicia, Hugo, es decir, la utilización de la justicia como instrumento político en este caso y supuestamente en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. Lo que se preguntan en verdad mucho fuera incluso de Argentina es el momento en que surge esta nueva querella, cuando el peronismo ha comenzado incluso a gritar Cristina 2023. Eso es así, es que una de las posibilidades es que la vicepresidenta se candidatee a presidenta el año próximo. Al mismo tiempo, esta discusión sobre la politización de la justicia viene desde hace años y suele enrostrarse siempre entre los distintos grupos políticos. Ha pasado en los años 90, ha pasado con el propio kirchnerismo, ha pasado luego con el presidente Mauricio Macri. Lo que tenemos ahora, recordemos, es el fiscal que ha planteado la acusación fue designado por la vicepresidenta, pasó por el Congreso, fue aprobado por el Senado, que tiene control por el peronismo. Con lo cual, si se quiere, hay una primera revisión que ese legajo de ese fiscal no era tan desagradable para la vicepresidenta. Más allá de eso, recuerdo esto. Ahora la vicepresidenta afronta una acusación, incluso si fuera condenada, aclaro esto para los que nos están viendo, la condena no es de ejecución inmediata. Es decir, esto se puede apelar y hay 2 instancias adicionales de apelación suspensivo. Con lo cual, incluso siendo condenada la vicepresidenta en los próximos meses, ella podría perfectamente presentarse y ser incluso electa presidenta sin que hubiera ningún tipo de obstáculo judicial. Se nos fue lamentablemente el tiempo. Muchas gracias, Hugo, allá en Buenos Aires, por esta perspectiva. Hugo Alconada Mon. Muchos saludos. Buenas noches. Rápidamente hasta Colombia han sucedido cosas realmente impactantes. 2 periodistas fueron asesinados a tiros esta madrugada en el municipio de Fundación, en el norte del país. Aún se desconoce si los hechos tienen que ver con su trabajo. Se trata de Lainar Montero, director de la emisora local Sol Digital Estéreo, y Dilia Contreras, directora del programa digital La Bocina Col. Según informó la policía, el suceso ocurrió cuando regresaban en carro de cubrir unas fiestas patronales en la zona. Según Reporteros Sin Fronteras, Colombia es el segundo país más peligroso del continente para la profesión después de México.
El recién nombrado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, llega este domingo a Caracas. Se trata de un primer paso para restablecer las relaciones entre ambos países. Benedetti, que firmó su nombramiento esta misma semana, estará en Venezuela hasta el próximo martes. El nuevo gobierno colombiano pretende impulsar los lazos comerciales con el país vecino, con el que comparte más de 2.200 kilómetros de frontera. La frontera está abierta solo al paso de personas, pero el tránsito vehicular y comercial lleva cerrado más de 7 años. El presidente venezolano Nicolás Maduro rompió relaciones en 2019 cuando su homólogo colombiano de entonces, Iván Duque, apoyó al líder opositor Juan Guaidó. Pese a sus problemas físicos, el Papa Francisco visitó este domingo la ciudad italiana de L'Aquila. En medio de una gran expectación, Francisco ofreció una misa frente a la Basílica de Colle Maggio, hoy totalmente reconstruida tras sufrir graves daños en el terremoto que arrasó la localidad hace 13 años. El encuentro con los sobrevivientes de la catástrofe estuvo marcado por los rumores de una posible renuncia que el Vaticano ha descartado. Sin embargo, hoy el Papa tuvo palabras especiales para los papas que renuncian. Lo hizo tras una visita a la tumba de Celestino V, el primer papa que dimitió en la historia del catolicismo. Hasta ahora el Papa ha estado ajeno de todas esas versiones que sugieren su renuncia y, sin embargo, hoy durante su visita tuvo especiales palabras hacia los pontífices que dimiten. Darío Menor nos acompaña desde Roma con los detalles. Darío, saludos. Y bueno, con los problemas de salud, con los años, con la experiencia del Papa Ratzinger y este gesto ante la tumba del primer Papa que dimitió, ¿no es acaso la renuncia una posibilidad para Francisco? Saludos, pues es una posibilidad que el propio Francisco ha reconocido estos últimos meses, ha manifestado en varias ocasiones que por el momento no tiene ninguna intención de renunciar al pontificado. Ha explicado además que si en algún momento lo hiciera no se quedaría a vivir en el Vaticano. Estas especulaciones se han visto aceleradas desde que la pasada primavera se hizo público el deseo de Bergoglio de visitar L'Aquila, esta ciudad del centro de Italia en la que ha estado hoy brevemente, y allí ha rezado frente a la tumba de Celestino V, que fue un papa de finales del siglo XIII y que duró solamente 5 meses en el cargo, ya que renunció a él al sentir el peso que suponía llevar adelante la barca de San Pedro. Allí en L'Aquila, Francisco ha realizado una reivindicación de la figura de Celestino V. Ha dicho que era una figura que había que admirarla por su entereza frente a las lógicas de este mundo y por no dejarse encerrar por ninguna lógica de poder. Las especulaciones sobre una hipotética voluntad de Bergoglio de renunciar al pontificado también se han visto aceleradas por el hecho de que mañana, lunes y el martes, va a tener lugar aquí en Roma un encuentro con cerca de 200 cardenales de todo el mundo. Va a ser una reunión muy inusual en la que los purpurados van a analizar la reforma de la curia romana puesta en marcha por Bergoglio, pero que sin duda también va a servir para que se vayan conociendo mejor y preparen el terreno cuando finalmente tengan que elegir a un sucesor para el Papa argentino. Darío Menor, estaremos pendientes entonces también para mañana. Muchas gracias en Roma. Saludos. En Pakistán, las inundaciones causadas por las lluvias monzónicas que azotan al país desde junio han dejado ya más de 1.000 muertos y decenas de miles de desplazados, ellos según datos divulgados el domingo por las autoridades. Las fuertes lluvias han afectado a más de 33 millones de personas y continúan cayendo en gran parte del país. La policía sureña de Baluchistán es una de las más golpeadas. En total, más de 1 millón de casas han sido destruidas, además de importante infraestructura. Son las peores inundaciones que sufre el país en años. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y ha pedido ayuda a otros países. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán dentro de unos días en Praga para discutir un posible veto a la circulación de ciudadanos rusos en territorio europeo. Algunos países demandan se anule el acuerdo de 2007 que otorga un tratamiento preferencial a las solicitudes de visados procedentes de Rusia. Buscarán el veto total a los ciudadanos rusos, incluyendo a los turistas, y con ello seguir los pasos de países como Polonia o República Checa, que ya no otorgan más visados a ciudadanos rusos. Sin embargo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cree que no existe el consenso suficiente entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea para implementar dicha prohibición. Y Japón celebró su primer espectáculo de pirotecnia. Desde el inicio de la pandemia, vamos por las imágenes,
Con un número de espectadores limitado al 60% de lo habitual, para muchos japoneses el verano es inconcebible sin estos fuegos artificiales iluminando el cielo. Con un poquito más de optimismo nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.